Muy buenas, damos comienzo a un nuevo programa de Opinión Alternativa. En esta ocasión contamos con tres invitadas, un invitado y dos invitadas. La tercera invitada, que no está presente, ha disculpado su presencia porque estaba enferma, pero nos mandará su relato por vídeo. El programa de hoy tiene que ver con las fechas, en el contexto de fechas en las que nos estábamos moviendo, que es, no sé si llamarlo festividad, pero vamos, es la conmemoración esta de Halloween. Por tanto, los temas, o el tema que vamos a tratar hoy es un tanto especial, porque lo que nos van a hacer los invitados, las invitadas, es leernos una historia de, bueno, se ha planteado si terror o de miedo. Ya nos lo explicarán ellos exactamente si su relato es de terror o es de miedo. Contamos con Alejandro Romera, que está a mi izquierda, al final, y que es ingeniero y profesionalmente es educador, ¿no? Educador de formación profesional. En sus ratos, supongo, libres o en los ratos que puede aprovechar, pues es escritor. Alejandro tiene varios libros publicados, que es Miradas de ébano, Kitschy y Miedos, es así, ¿no? Bueno, acabo de sacar ahora hace poco el cuarto, sí, tengo 4, esos son los 3 primeros y el cuarto lo he sacado hace un poquito menos de un año, que se llama Desgarro. Muy bien, pues luego nos hablas de él si quieres. Y aquí a mi izquierda justo está Sonia del Arroz Concha, es así, ¿no? Sí, efectivamente. Sonia del Arroz Concha, que es vecina de Rivas también, los dos son vecinos de Rivas, y Toñi Magdalena, que es la tercera, también es vecina de Rivas. También tiene cuentos de horror y gloria publicado, y fundamentalmente después te has dedicado a temas de carácter más didáctico, creo, ¿no? Bueno, sí, tengo varios proyectos, uno de ellos es de ámbito didáctico, yo he sido profesora de didáctica de la lengua y la literatura a maestros de primaria y secundaria, y estoy trabajando en un proyecto que llevo ya tiempo en ese, pero también me dedico a otras historias de carácter más literario. Estoy ahí con 2 o 3 proyectos a la vez. Muy bien, pues también nos hablas de ello después si quieres. La tercera participante es Toñi Magdalena, que también es vecina de Rivas y tiene otro libro de relatos publicado. Apreciando la curvatura de la Tierra se llama el libro que ha publicado Toñi Magdalena. Ella, como he comentado antes, nos mandará su relato grabado en vídeo y se incorporará a este programa. El tema, como decimos, es el tema del contexto, el entorno de la festividad esta de Halloween, que curiosamente es una festividad importada o exportada por Estados Unidos al resto del mundo, y en España especialmente, y además es que es curioso, porque es que Halloween es de origen celta, y resulta que es Estados Unidos quien se apropia de ese onomástica o de ese hecho, como se apropió de la pizza, creo que también, ¿no? y luego nos lo vende a todos los demás, ¿no? Bien, yo creo que damos comienzo al programa, que tiene sentido fundamentalmente por los relatos. Si te parece, Sonia, ¿empiezas tú leyendo? Perfecto, sin problema, encantada, gracias. Yo voy a leer un relato corto de mi libro que se llama Teresa, porque Teresa es el personaje principal, y dice así: Teresa Expósito era huérfana, y como todas las huérfanas de la provincia, se había criado en el orfanato de las Hermanas de San Vicente de Paúl. De sus primeros años de vida tenía pocos recuerdos. El largo y sombrío dormitorio, jalonado por camas que en la distancia parecían los dientes en la boca de un muerto. Las comidas en el comedor general, donde las niñas se disponían por edades y donde todas cantaban a coro antes de sentarse a recibir su ración de rancho. La misa de los domingos con la capilla abarrotada de cabezas cubiertas con velos blancos.
y poco más. No recordaba rostros ni nombres, quizá porque los rostros y los nombres pertenecen a la mezcla de emociones y experiencias humanas que llamamos vínculo. Y Teresa no tenía vínculos. Nadie había sido su mejor amiga. Ninguna monja la había querido de forma especial. Y hasta bien cumplidos los 8 años, nadie se había interesado por ella. Recordaba, eso sí, el día en que, al terminar el rosario, Sor Inmaculada había venido a buscarla para llevarla a la escueta sala de visitas, donde un matrimonio ya mayor la estuvo observando mientras interrogaba a la monja. Sí, es callada y formal. Sí, es obediente. Nunca protesta por nada. Por supuesto que sabe hacer su cama y fregar y coser. Pues sí, es muy limpia, ordenada y bien mandada. Claro que es piadosa. Todas nuestras pupilas son piadosas. A todas les enseñamos la doctrina cristiana y a ser buenas hijas para sus padres adoptivos. Y así, Teresa había dejado de ver el mundo desde detrás de las ventanas del orfanato para verlo desde el postigo de la puerta de su nueva casa. La natural curiosidad de la niña ante su nueva situación se despejó bien pronto. El matrimonio, ya maduro, no había tenido hijos. Ella era la heredera de una familia de labradores relativamente acomodados y el hombre había sido zapatero y aún mantenía el taller en casa por el placer de entretenerse. La casa era larga y oscura, la típica casa de pueblo, con una fachada encalada, una puerta principal de madera pintada de verde y remachada con clavos de latón, y con un postigo que se abría para dejar pasar la luz y el aire. El suelo, antiguo y desgastado, estaba cubierto por unas baldosas hidráulicas con motivos geométricos y las paredes mostraban azulejos a media altura. Los cuartos, oscuros y silenciosos, se disponían a lo largo del pasillo, que desembocaba en un saloncito que olía a rancio y que daba paso a un pequeño patio con un naranjo, desde donde se pasaba a un minúsculo retrete y a la cocina. La casa tenía un desván que crujía con los cambios de temperatura. Era grande, fría y sombría, y los pasos levantaban un eco que a menudo hacían que Teresa mirara hacia atrás y que la habían obligado a adoptar un deambular silencioso que exasperaba a la tía Clotilde. Así era como su nueva madre le había pedido que la llamara. No, madre, no. Eres muy mayor y sabes que no soy tu madre. Así que llámame tía, tía Cloti. Y al tío lo llamas tío Antonio. Y así, desde muy pronto Teresa supo qué puesto ocupaba en la casa. La tía Cloti era una mujer áspera, fervorosa, casi obsesiva de la limpieza y el orden, y creía que el trabajo era la puerta hacia la salvación eterna. La casa se organizaba en torno a las tareas cotidianas, algunas penosas, como fregar de rodillas todos los días las baldosas, y otras más amables, como ir al mercado, tarea que la tía Cloti le había encargado a la muchacha en exclusiva debido a sus problemas de artrosis. Si alguna vez Teresa había creído que su adopción era la puerta hacia un mundo nuevo, lleno de posibilidades, pronto se dio cuenta de su error. Ella estaba ahí para servir a los viejos. Para eso la habían adoptado. Mientras que el mundo nuevo y soñado se iba desenvolviendo en la calle. Dentro, cada día era igual que el anterior. Nada cambiaba. O si lo hacía era para peor. Como cuando el tío Antonio pasó a mejor vida, víctima de un infarto. Aquel día, la tía Cloti cerró definitivamente el postigo, como si creyera que así la muerte se quedaría fuera, como se había quedado la vida. Y Teresa se iba haciendo mayor, sin haber ido nunca a la escuela, sin amigas, sin conocer los bailes de la feria de agosto, sin salir nunca del pueblo, porque Teresa no tenía dinero, ya que era la tía Cloti quien se encargaba todos los meses
de retirar las cantidades que guardaba en un bote de la parte alta de la alacena de la cocina y que administraba con el mismo espíritu de avaricia y mezquindad con el que gobernaba toda su casa. Teresa iba al mercado, bordaba, cosía, fregaba con piedra arenisca y vinagre la chapa de la cocina económica hasta hacerla brillar, y soñaba con salir de aquel infierno y empezar una vida de verdad, lejos de aquel agujero donde aquella vieja la había metido, con la bendición de las monjitas del orfanato. Faltaba poco para la Pascua de 1968. Teresa estaba a punto de cumplir los 20 años y no aguantaba más. La tarde anterior habían estado haciendo la lista de la compra, ya que el mercado se cerraría, como todos los años, en las fechas señaladas, y había que abastecerse para los potajes y los dulces típicos de Semana Santa. Teresa sabía que la tía Clotilde se levantaría antes del alba, a oscuras y en silencio, para sacar el dinero del bote metálico que escondía en la alacena detrás de las latas del café y que hacía años que ella había descubierto. Sabía que la mujeruca se encaramaría sin encender la luz para que nadie lo notara al viejo taburete de zapatero que seguía utilizando a pesar de las protestas del tío Antonio: un día te vas a matar, y que se volvería a acostar también en silencio, esperando la hora de despertarla para ir al mercado. Y Teresa esperó. Oyó levantarse a la vieja de su cama, la sintió chancletear quedamente, pasillo adelante, cruzar el saloncito, abrir con mucho cuidado la puerta del patio y entrar en silencio en la cocina. La vio arrastrar el taburete hasta la alacena y subirse a él trabajosamente. La vio alcanzar el bote con los dineros que atesoraba como una urraca. Y entonces, en silencio, en el mismo silencio con que la había seguido envuelta en un chal, invisible, a lo largo del pasillo, del salón y del patio, Teresa se abatió como un rayo. De una patada sacó el taburete de los pies vacilantes de la bruja, que trastabilló, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza con el canto de la cocina que la muchacha fregaba con vinagre, estropajo y denuedo todos los días. Y por último cayó al suelo, rebotando su cráneo sobre las impolutas baldosas hidráulicas. Silenciosamente, con el silencio que había adquirido tras años de práctica, Teresa desanduvo el camino de vuelta a su cuarto, se acostó y se arropó, esperando que la aurora le trajera la nueva vida con la que llevaba soñando desde el día en que había entrado en aquella maldita casa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos quedamos con la intriga de qué es lo que pasó después con ella, con Teresa. Luego te lo cuento. Vale. Muy bien. Pues nada, Alejandro, te toca. Vale, pues nada, yo voy a leer un relato que bueno, me pidieron para una antología que grabamos con varios escritores también de aquí de Rivas, que se llama Anatomías Secretas, y bueno, pues que luego años después lo incluí en mi libro también de relatos cortos, Miedos, y se llama Custodime a Bestiam. Yo era un recién llegado cuando sucedió. En realidad, no esperaba que ocurriese nada relevante durante mi visita. Mi intención era quedarme 2 o 3 semanas, entrevistarme con los habitantes del pueblo y conocer los parajes donde afirmaban haberlo visto. Jamás pensé que mi estancia en Corbelló fuera a convertirse en algo más que una simple búsqueda de información. Cuando en marzo de 1956 Félix Barroso terminó sus estudios de antropología y tuvo que decidir el tema para su tesis, no tuvo ninguna duda. Convencido de que los seres de las leyendas que inundaban su tierra eran obra de la mente humana, estaba decidido a demostrarlo.
acérrimo defensor de la verdad científica, no creía en nada que sus ojos no pudieran ver. Bestias de leyenda, mito o realidad. Ese fue el título que escogió para su estudio. Cuando era niño, mis padres me contaron cientos de historias sobre hombres que raptaban a los más pequeños y se los llevaban en el interior de un saco. O sobre personas corrientes que las noches de luna llena se transformaban en bestias horripilantes ávidas de sangre. Cuando crecí lo suficiente, necesité tiempo para comprender que no eran más que invenciones. Me sentí estúpido. Durante años había vivido obsesionado por aquellas historias. Mis padres, sin embargo, aún seguían empeñados en hacerme creer que eran reales, como si yo siguiera siendo ese niño al que intentar convencer de que no debía levantarse de la cama a medianoche. A mí me exasperaba su actitud, no soportaba que siguieran tratándome así, hasta que un día me di cuenta. Realmente creían en ellas. No me las contaban para atemorizarme, sino para intentar protegerme. Recuerdo que al cumplir los 21, mi madre me regaló un colgante con una extraña cruz. Aseguró que me mantendría a salvo de cualquier monstruo, y yo lo acepté de mala gana. Me costaba pensar que ellas creyesen en todas aquellas patrañas. Quizá por eso Félix Barroso se decidió a llevar a cabo el estudio. Tenía que demostrar a sus padres que los monstruos no existían, aunque ambos hubiesen fallecido años atrás en un accidente. Eso era lo de menos. Él sentía la necesidad de indagar en las historias que les habían inquietado toda su vida. La primera parada elegida para el estudio fue Corbelló, un pequeño pueblo perdido en la sierra. La figura del licántropo siempre había llamado su atención, y allí se hablaba de la existencia de uno de ellos. Buscó en la hemeroteca y encontró varios artículos de periódicos locales. Uno incluso mostraba fotos de personas desaparecidas. Hablaban de un extraño ser que vivía en los montes y que siempre había sido avistado en la noche. Se creía que o bien no podía ver la luz del sol, o bien se transformaba en humano durante el día. Una mutación de la naturaleza, una maldición, quién sabe. Fuera lo que fuese, según aquellos textos, llevaba años sembrando el terror en la zona. Félix Barroso se puso en contacto con el alcalde para intentar organizar la visita. En el pueblo no había pensiones, solo quedaban 6 habitantes, pero algunas casas de antiguos vecinos permanecían intactas. Si para él no suponía un problema, podría habitar en alguna de ellas. Llegó a Corbelló un viernes poco antes del mediodía. No había carretera que llegase hasta allí, así que tuvo que realizar los últimos 6 kilómetros a pie. Aunque el invierno estaba llegando a su fin, aquella mañana nevaba ligeramente. Oculto entre robles y matorrales, no vio ninguna casa hasta que estuvo a escasos metros. Todos los vecinos estaban esperándolo. No estaban acostumbrados a visitas y habían organizado una comida en su honor en casa del alcalde. Durante el almuerzo lo miraban de un modo extraño, sorprendidos quizás de que un joven de la capital se hubiese interesado en su historia. Susurraban entre ellos sin dirigirle palabra. Félix Barroso se sintió incómodo. El alcalde se levantó entonces ceremonioso y todos callaron. Con voz grave, pausada, habló recreándose en cada sílaba. El gesto firme, la vista clavada en el invitado. Félix Barroso se sintió aún más incómodo. El alcalde terminó su breve discurso preguntándole sobre los detalles de su investigación. Él explicó que quería realizar un estudio sobre la bestia que rondaba el pueblo. Por supuesto, no les dijo nada sobre sus verdaderas intenciones: demostrar que aquel monstruo era producto de la imaginación popular. Probablemente ellos estuvieran convencidos de su existencia y lo último que quería Félix Barroso era ofenderlos. Tras la comida, dimos un paseo por el pueblo. Yo creía que Corbelló constituía una pequeña aldea y me sorprendió comprobar que no era así. Había incluso algún edificio de 4 plantas. En otros tiempos debían haber vivido allí cientos de personas. Después del paseo, el alcalde me mostró la casa donde iba a alojarme. En el fregadero aún quedaba un plato con restos endurecidos de lentejas. Los armarios estaban llenos de ropa, unas zapatillas viejas junto a la cama, un periódico. Me instalé y descansé toda la tarde. Al amanecer, el alcalde encontró muerto uno de sus corderos. Félix Barroso estaba desayunando una manzana cuando escuchó los gritos. Guardó la fruta a medio comer en el bolsillo y salió a ver qué sucedía. Los vecinos se habían reunido en torno al animal. Las tripas estaban esparcidas por todo el establo. El olor a sangre impregnaba el aire. Los bosques estaban llenos de lobos, pensó en voz alta. No era tan raro que uno de ellos hubiese hecho una incursión nocturna para cazar. Las marcas de un lobo serían mucho menores, aseguró el alcalde.
Aquellas pertenecían a una bestia más grande. ¿Quizá un oso?, preguntó. Y todos se giraron hacia él, como si lo estudiaran, como si sopesaran si era digno de confianza. La mirada de los vecinos se prolongó algunos minutos. Fue el alcalde de nuevo el único que pronunció palabra. Existía un ser oculto en las profundidades del bosque. Un ser que poseía garras en lugar de dedos. Uñas opacas, afiladas. Podía destripar a un hombre de un solo zarpazo. Se alimentaba únicamente de carne y siempre estaba hambriento. Mitad humano, mitad bestia, capaz de mutar su apariencia. Podía ser incluso alguno de los que estaban allí presentes. Los vecinos habían dejado de mirarme con desconfianza. Sus ojos reflejaban ahora el terror ante las palabras del alcalde. Ninguno de ellos lo había visto jamás, pero sabían que seguía vivo. Es evidente que no creí nada de lo que contó, pero observé sus miradas serias, sus manos curtidas, y supe que iban en serio. No daba crédito, aunque hubiese venido precisamente a eso. No podía comprender que aún existiesen pueblos en los que se creyeran semejantes fantochadas. Regresé a casa, necesitaba anotar todo aquello. Mientras escribía, jugueteaba con el colgante que me había regalado mi madre años atrás. Nunca me lo había quitado desde mi 21º cumpleaños. Una extraña cruz con una inscripción en latín. Yo no tenía ni idea del latín, pero conocía su significado. Protégeme de la bestia. Alrededor de 1 hora más tarde llamaron a mi puerta. Vamos a organizar una batida en el bosque, debes venir con nosotros. Pensé que sería mejor no llevarles la contraria, así que cogí lo primero que tenía a mano, un cuchillo de cocina, algo oxidado, y los seguí hasta la plaza. Cuando todos estuvieron reunidos, el alcalde los organizó y salieron en busca de la bestia. El pueblo quedó vacío. Armados de azadones, guadañas y machetes, se adentraron en el bosque. Félix Barroso partió en compañía de 2 de sus vecinos. Observaba sus movimientos, tomando apuntes mentales para su estudio. Miraban en todas direcciones. Estaban pálidos. Fuese o no cierta la leyenda del monstruo, su miedo sí que era real. Hasta que voluntariamente me despisté. Ellos estaban tan concentrados ante un ataque de la bestia que no advirtieron que me quedaba atrás. Estaba cansado. Rodeado de robles centenarios, me senté sobre una roca y saqué mi pequeño cuaderno. Necesitaba anotarlo todo. Estaban sucediendo muchas cosas y no quería que nada se me olvidase. Se levantó algo de viento y un pensamiento absurdo infectó mi mente. Estaba solo. Era la víctima perfecta para el monstruo. Giré sobre mí mismo asustado, convencido de haber escuchado pisadas. Pero no había nadie, ni siquiera el ruido del viento. Félix Barroso observó entonces un agujero entre las rocas. Durante siglos el agua había ido escarbando el interior del monte, dejándolo hueco. La zona estaba llena de cuevas, aunque lo cierto es que aquel agujero parecía más la madriguera de un animal salvaje que una cueva formada de manera natural. Aquel sería el escondite perfecto para el monstruo del que hablaba la leyenda. Félix Barroso se levantó y se introdujo en él. Tuve que entrar reptando y una vez dentro descubrí que era más grande de lo que parecía. Me incorporé y comencé a caminar sin saber muy bien lo que buscaba. No sé por qué me metí, simplemente sentí la necesidad de hacerlo. La luz era escasa e iba menguando a cada paso. Todo estaba lleno de una especie de fango. Solo mi respiración rompía el silencio. La oscuridad comenzó a adueñarse de todo. Debía haberme dado la vuelta. Necesitaba palpar los relieves de las paredes para orientarme. Al cabo de un rato, cerré los ojos y comprobé aterrado que mi percepción no cambiaba. No veía nada, estaba perdido. Me maldije a mí mismo y continué caminando, guiándome con una mano y en la otra tembloroso el cuchillo. En realidad no creo que avanzase demasiado. Tal vez estuve caminando en círculo. A cada paso me costaba más dificultad respirar el aire estancado. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Ojalá el alcalde y los demás vecinos estuviesen buscándome. Seguí avanzando a tientas y me pareció vislumbrar algo de repente. Sí, primero la débil silueta de mis manos, luego los brazos, las piernas y hasta los relieves de la pared cobraban forma de nuevo ante mis ojos. Según me acercaba a lo que en aquel momento lo creía la salida, la claridad iba haciéndose mayor. Pero aquello no era luz solar. Tintineante, parecía palpitar como fuego.
Atravesé una pequeña gruta y lo vi. En efecto, se trataba de un fuego que se resistía a duras penas a apagarse. Y junto a él, un bulto, una extraña figura. El pulso se me aceleró. Tal vez sí existiese la bestia. Quizá las leyendas que me habían contado mis padres fueran ciertas después de todo. Introduje mis manos entre los pliegues de la camisa y agarré con fuerza el colgante de mi madre. Si alguna vez iba a necesitar su ayuda, sin duda aquel era el momento. Me acerqué despacio, asegurando bien cada uno de mis pasos. El sudor impregnado en el mango del cuchillo, la punta afilada, temblorosa, apuntando hacia la extraña figura. A pocos metros, descubrí que la figura no tenía nada de extraña. Era humana. Un anciano encorvado sobre sí mismo me observaba en silencio. Los huesos se le marcaban profundamente. Su gesto poco se diferenciaba del de una calavera, barba desaliñada, piernas frágiles. El rostro de aquel viejo me era de algún modo familiar, aunque no recordaba por qué. Félix Barroso se acercó y se arrodilló a su lado. Dejó caer el cuchillo en el suelo y ninguno dijo nada. Estuvieron mirándose largo tiempo en silencio. Él sacó media manzana que guardaba en el bolsillo y se la ofreció. El viejo la cogió desesperado con ambas manos y la devoró en apenas unos segundos. Félix Barroso se incorporó y le ofreció la mano para que también él se incorporase. El viejo lo miró y se aferró a su brazo con fuerza. ¡Suéltalo, maldita bestia! Aquel grito nos sobresaltó a los dos. Era la voz del alcalde. Me giré y descubrí a mis nuevos vecinos a pocos metros. Tal vez vieran cómo me introducía en la cueva y me siguieran. El alcalde estaba situado en el centro y nos miraba con autoridad. Los demás estaban muy alterados. Quise tranquilizarlos, decirle que no se trataba de la bestia, sino de un pobre anciano. Pero no hubo tiempo. Todo sucedió muy deprisa. Ellos nos apuntaban con sus armas sin avanzar, sin atreverse a moverse. Parecían muy asustados. Era solo un pobre viejo, no podía hacer daño a nadie. Me agarraba con su mano porque yo mismo le había ofrecido mi brazo para incorporarse. Tranquilo, dijo el alcalde. Lo mataremos antes de que te arranque el brazo. ¿Arrancarme el brazo? Pero si apenas tenía fuerza para levantarse. El alcalde era el único que parecía mantener la calma. Hizo un leve gesto con la mano y los demás dieron un paso hacia adelante. La presión de sus armas se hizo más asfixiante sobre nosotros. Aunque apuntaban al viejo, yo también pude sentirla. Lo miré y recordé por qué su rostro me era tan familiar. Las fotos de los desaparecidos que encontré en aquel periódico. El viejo abrió la boca despacio y dejó escapar un murmullo inaudible. ¡Ayúdame!, me pareció leer en sus labios. Estaba temblando. Debí convencerlos de que no lo mataran. Era inofensivo. Probablemente el alcalde no me hubiese hecho caso, pero tal vez los demás me hubieran escuchado. Observé los azadones, guadañas y machetes que nos rodeaban inquietos. Sus rostros estaban desencajados. No cesaban de lanzar miradas al alcalde, fugaces, sumisas. Supe que serían capaces de cualquier cosa. El alcalde, mientras, parecía haberse olvidado del viejo. Solo me observaba a mí, con un gesto serio, sereno, firme. Yo también comencé a temblar. Félix Barroso se agachó y recogió el cuchillo del suelo. Con un rápido movimiento de su brazo, lo deslizó por el cuello del anciano, que no tardó en desplomarse sobre el fango. No sé por qué lo hice. Los vecinos se miraron incrédulos unos segundos. Después comenzaron a gritar enloquecidos. Un charco de sangre iba extendiéndose junto al cuerpo del viejo. Todos me abrazaron entre exclamaciones de júbilo. Me había convertido en un héroe, pero yo ni siquiera podía moverme. El alcalde estrechó mi mano en silencio, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Cargaron el cuerpo del anciano entre varios y se encaminaron exaltados hacia la salida. No advirtieron que Félix Barroso no les seguía. Me quedé allí, paralizado. Observé mis manos despreciables, manchadas de una sangre que comenzaba ya a resecarse. Me quité el colgante de mi madre y lo lancé al fuego. No había podido protegerme de la bestia. Los gritos de los vecinos se escuchaban cada vez más lejos. La llama no tardó en extinguirse y la oscuridad lo invadió todo de nuevo. Nunca nadie volvió a ver a Félix Barroso.
me dejé caer sobre el fango, derrotado, frío, silencio. Qué triste, qué triste. Y qué bien dramatizado. Qué maravilla. Muchas gracias. Muy bien, pues muy bien, fenomenal los dos. Nada, nos hemos quedado, por lo menos yo así un poco traspuesto. Vale, pues si queréis hablamos un poco si queréis por lo primero, lo que tú planteabas antes, Sí. terror o miedo. Sí, terror o horror. Horror. Sí. Cuando yo empecé a escribir mis cuentos de horror y gloria, que es como se titula el libro, la gente me preguntaba, la gente que me conocía, me preguntaba qué me había llevado a escribir el libro y por qué me gustaba el terror. Entonces yo les dije que mis cuentos no eran cuentos de terror, que eran cuentos de horror, es decir, de la vida, porque la vida es muchas veces horrible y esconde muchos matices de horror en la vida cotidiana, en el quehacer, como es en el caso de Teresa, ¿no? Y que hay que distinguir claramente lo que es el terror y lo que es el horror. El terror es la bestia, el monstruo, el alien, el depredador que viene a por ti, que te amenaza, que te aterroriza. El demonio. Es el grito. El demonio, dice es la el Iglesia. grito, es el grito. Mientras que el horror es más sutil. El horror es el escalofrío. El horror aparece cuando te das cuenta, como en el caso de Teresa, que en realidad el monstruo eres tú. Sí, algo sí. de eso ocurre en tu libro. Sí, eso es, Sí, ocurre sí, sí. muy parecido. La Algo muy moraleja final parecido. es- Al final Tú empiezas hablamos un con poco de lo ter- mismo, dicho de manera Empiezas diferente. con un cuento clásico de terror y terminas con ese sutil, precioso porque, vamos, golpe de horror cotidiano. acuerdo con lo que estás diciendo. El monstruo soy yo. Sí, para mí el terror y el horror tampoco diría que son sinónimos. No, en absoluto. Y ese es un poco esa diferencia para mí, es esa, ¿no? El terror, pues en Halloween, susto, es el los grito. cuentos de miedo de toda la vida, los vampiros, y el horror es el que nace de los propios humanos, ¿no? Del propio horror, de la insatisfacción, eso del es, miedo, eso como en el caso de Teresa, ¿no? De las esperanzas no cumplidas, Justo. de la Y frustración. me resulta también curioso justo que tus cuentos se llamen así, porque en uno de los relatos de este libro la palabra horror está muy presente, porque es una anciana que, bueno, que recuerda la guerra civil que vivió, que se llevó pues, muchas cosas por delante, y ella no para de repetir en todo ese monólogo que tiene interior, la culpa fue del horror. No fue culpa de ellos, ni de nosotros, ni no sé qué, la culpa fue del horror. Y está todo el rato hablando de esa palabra, un poco con el sentido que estamos diciendo, ¿no? Del horror que es capaz el ser humano de llevar a cabo. Todas las culturas yo creo que tienen, incluso no solamente las grandes culturas, sino las culturas de los pueblos, es verdad que siempre tienen un personaje. Me refiero, hablo de la Iglesia, el demonio. ¿Dónde está el demonio? ¿Está fuera o está dentro, como tú dices, o como tú dices, ¿no? ¿Dónde está el demonio? Pero es que yo nací en un pueblo, me trajeron a Madrid cuando tenía 3 años, pero yo todavía me acuerdo de que en el pueblo, allí era la figura, en Madrid, por ejemplo, era el hombre del saco, ¿no? Sí. Pero en el pueblo allí se llamaba el gamonal, no sé por qué razón, no sé por qué, pero era el gamonal, y era el que iba a venir a por los niños y llevárselos, pero y en todas las culturas hay eso. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué la sociedad se inventa un personaje maléfico? ¿Para qué? Para someternos, Pues, algo así. yo creo que quiero, una parte, quiero entender que la religión va por ahí, ¿no? Yo Pero creo que una lo parte demás- sí puede ser someternos, como tú dices, y yo creo que una parte puede ser eso, y otra parte también por envolver en fantasía eso, lo que podemos llegar a ser capaces, porque lo más terrorífico es lo que hacemos los seres humanos. Entonces, el envolver en fantasía lo que realmente, no sé, como no querer mirar de frente a nuestra esencia, que como ser humano puede llegar a ser muy terrorífica, y es más fácil inventarse un ser imaginario que una persona que sea capaz de hacer eso, ¿no? De alguna forma. Y no sé. luego hay que tener en cuenta que a nivel antropológico el miedo es muy útil. De hecho, el miedo forma parte de los procesos de desarrollo y están diseñados, todos los temores están diseñados para proteger la vida y para evitar que la persona se ponga en riesgo. Por eso, a nivel educativo, se ha utilizado y se sigue utilizando en todas las culturas el temor como una forma de supervivencia.
ten cuidado, no te asomes que te puedes caer, ten cuidado con lo que comes que te puedes envenenar, ten cuidado con los extraños, no hables con extraños porque te pueden hacer daño. O sea, hay un elemento práctico, un elemento de tipo pragmático en el horror que es antropológico, que es sociológico, pero aparte de eso, el miedo convierte a la persona en, digamos, débil, manipulable. Si tienes miedo, buscarás protección y ayuda. Y buscarás protección y ayuda en aquellos que te dicen que te van a proteger de este miedo. Sí, líbranos de la bestia. Eso. Entonces, claro, el miedo se ha utilizado a nivel histórico como un elemento de manipulación de las personas y las sociedades. Y las religiones yo creo que se sitúan en ese punto. Y seguramente uno de los elementos más poderosos. Puede haber muchos, pero el miedo quizás es el más poderoso de todos. Está claro, las ideologías de derecha se lo saben muy bien. Las ideologías en general, las derechas, pero muy particularmente, sí. Particularmente estas. Yo me preguntaba, que también lo hemos comentado antes al principio, el por qué Halloween y no, me refiero que se ha implantado, se ha impuesto, y no los santos, que es una fiesta mucho más propia de nuestra cultura, o la Santa Compaña, por ejemplo. Yo me acuerdo, hablo también de mi experiencia, me acuerdo cuando nos mandaban al pueblo con los abuelos, y el día este que ocurría la fiesta o la cosa esta de la Santa Compaña, iban por la calle, iban como vestidos de fantasmas, con sábanas y no sé qué, y unas esquilas que iban sonando la esquila, iban haciendo una retahíla, iban cantando, y todas las casas estaban apagadas, no podía haber ninguna luz encendida. En la casa de mis abuelos había las lamparillas esas de aceite que flotaban en el aceite, alguna vela en todo caso, y todos los nietos, que éramos 3 o 4, allí metidos entre las piernas del abuelo, que era ciego, por cierto, y nos contaba historias, luego si queréis os lo cuento, pero vamos, escondidos ahí y todos asustados. Y entonces normalmente no llamaban, pero a veces llamaban a las puertas, pum, pum, pum. Tenía que ser terrorífico, ¿no? Me imagino. Terrible, porque es que creo que la historia era el que por cada vivo que se llevaban, y la familia aquella iba a tener un muerto, o sea, porque iba a tener un muerto posterior, algo así muy tétrico, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la abuela? Pues la abuela abría la puerta, abría el ventanuco ese de la puerta, y les daba un chorizo, les daba una morcilla, o algo así para que se fueran, y lo recogían y se iban, claro. Entonces, quiero decir que todo eso son culturas que forman parte de la nuestra, y en cambio, hoy lo que prima es el Halloween, que es que no tiene nada que ver en principio con nosotros, ¿no? Sí, a mí me da mucha pena esa parte, porque hay una parte que es verdad que para los niños lo de Halloween es como muy lúdico, tiene una parte de que van a por las chuches, que toda esa historia, que por ese lado pues es como una festividad que a los niños, pero da pena que eso esté sustituyendo, porque, o sea, que ya la Santa Compañía, yo estoy seguro que a lo mejor preguntamos a alguien de 15 o 20 años y es que no ha oído hablar de ella nunca, a lo mejor, ¿sabes? Es una pena, porque es lo que comentabas, que son nuestras raíces y nuestras tradiciones, ¿no? Yo supongo que Hollywood ha hecho mucho en eso, ¿no? Las películas al final, pues todo lo que sale en películas de Estados Unidos, al final, por desgracia, se nos acaba implantando y muchas veces, como en este caso, sustituyendo. Porque si todavía algunas cosas vienen para complementar, pues vale, todavía bienvenido sea, pero si vienen para sustituir y eliminar tradiciones nuestras encima, pues duele un poco, ¿no? A mí me da mucha pena, la verdad, sí. Yo creo que la pregunta es muy buena y yo creo que hay dos elementos que juegan aquí. Lo uno es el elemento comercial. Los santos no son muy comerciales, lo único que hacían era vender flores y llevarlas a los cementerios. Esas eran las tradiciones populares de mi infancia. Y después ir a las misas, a las oraciones, a las iglesias, y ya está. Es decir, hay como mucho las roquillas de santo y estas tradiciones de culinarias, poco más. Sin embargo, el Halloween se ha convertido en un carnaval tétrico, es decir, hay mucho merchandising, mucho negocio incluido, y eso hace que aquellos que estén interesados en ganar dinero con este tipo de cosas, pues hayan visto un filón en Halloween. Y luego hay otro elemento que creo que es muy interesante. Todas las tradiciones, la de la Santa Compañía que tú hablas, la tradición del norte de España, Galicia concretamente,
muy del folclore y de las mitologías célticas, estos elementos populares son básicamente terroríficos y no tienen un elemento lúdico asociado, sino más bien un elemento tenebroso. Le doy el chorizo para ver si la muerte pasa de largo. Todos nos sitúan, todas estas tradiciones nos sitúan en ese borde entre la vida y la muerte, que es el origen de tantas preguntas para el ser humano, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué morimos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué mueren los buenos y no los malos? ¿Por qué? En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Vamos al infierno? ¿Vamos al cielo? ¿Dónde vamos? Entonces, resulta que Halloween nos permite hacer fiesta en torno a la muerte. Y cuando algo que nos atemoriza o nos atormenta, lo podemos manejar desde el humor, desde la fiesta, desde... deja de ser tan temible. Es una forma de conjurar el miedo a la muerte que forma parte innata de la naturaleza humana y del pensamiento humano. Yo creo que por eso ha triunfado. Es una fiesta horrorosa, yo personalmente no la celebro, pero bueno, pues una fiesta, es un acontecimiento social, la cantidad de fiestas, y todo termina, pues se ha convertido en fiesta. Entonces, convertir la muerte en una fiesta hace que la muerte sea menos horrible, menos tenebrosa y menos temible. Yo creo que por eso ha triunfado. Mientras que nuestras fiestas, las fiestas tradicionales de España, de Europa, tienen ese matiz fúnebre, funesto, sin aportar ese punto lúdico, ese punto festivo, que ha hecho que Halloween se nos pase por encima, claro. De ahí se deriva otra pregunta. En todo caso, ¿es bueno o malo la invasión de las culturas? Que nos invadan otras culturas. Estoy hablando del Black Friday ese, o el Halloween ahora, o otras muchas culturas. ¿Cuánto de bueno, cuánto de malo? Pues para mí, como casi todo, tiene pues parte buena y parte mala, ¿no? Entonces, al final, lo que comentaba un poco antes, si vienen otras tradiciones de fuera como complemento a las que tenemos aquí, y esa tradición no se come, digamos, otras tradiciones que podamos hacer o llevar aquí a cabo, pues... El árbol de Navidad, el Papá Noel... Claro, por ejemplo, pues si llega un momento en el que Papá Noel se come la festividad de los Reyes Magos, que es un poco la nuestra, pues me daría muchísima pena. Que viene como un complemento, que bueno, que está ahí, que aporta, y a quien quiere lo celebra, pero seguimos teniendo también nuestras tradiciones, pues bueno, pues bienvenidas sean mientras no se coman. Y a mí sobre todo me da pena en ese sentido que al final esa invasión cultural sobre todo viene de Estados Unidos principalmente, ¿no? Pues eso, a través de eso, de Hollywood y de más historias que al final... Entonces, me daría pena, o sea, a mí que vengan otras culturas y nos invadan con ciertas cosas, sí me gusta, me parece que nos pueden aportar. Lo que no me gusta es que al final, ya no solo en España, sino un poco la sensación es que a nivel mundial la que se va imponiendo es la estadounidense, o sea, que ahora estás en el Himalaya, perdido en una montaña y te encuentras una lata de Coca-Cola, ¿no? Por decir algo, yo qué sé. Entonces, que al final ese tipo de cultura, ese tipo de forma de ver la vida, parece que es la que se va extendiendo a nivel de todo el planeta, con lo rico que sería poder compartir, ¿no? Un poco todas las culturas. Estoy muy de acuerdo con Alejandro. Yo creo que el tema de la Halloween y de tantas otras digamos, festividades y estilos de vida y formas de funcionamiento que han sido importadas y que se han instalado de una forma un poco extraña y un poco porque no hay base cultural, pero sin embargo han triunfado. Yo creo que gracias a pues eso, el marketing y todo este elemento del que hablaba antes. Yo creo que hay dos conceptos que explican esto muy bien. Lo uno tiene que ver con lo que tú decías, la integración cultural. Vivimos en un mundo donde hay una multiculturalidad galopante, y eso es algo muy bueno, porque te obliga a ver el mundo, te obliga a ver la vida y las circunstancias con ojos diferentes a los tuyos, que son complementarios, y te da una visión más amplia, incluso intelectual y cognitivamente más amplia, de los fenómenos que te preocupan o de los fenómenos que te rodean. Pero luego hay un concepto que yo creo que es muy negativo, que es el de colonización cultural, que es una forma de colonización, que yo creo que es a lo que tú te referías, ¿no? Y que lo que hacen es eliminar, postergar, desplazar los patrones culturales familiares propios, que además generan identidad, para sustituirlo por otros que serían, desde mi punto de vista,
patrones culturales vacíos, porque no se asientan psicológica ni emocionalmente en nada que tenga que ver con nosotros, pero que los asumimos como asumimos los vaqueros, la pizza, las Coca-Colas, es decir, otros modos de vida que lo que hacen es sustituir a los nuestros sin aportar realmente nada a cambio. Entonces yo creo que esa colonización cultural, ese apropiamiento cultural es muy negativo, porque lo que hace es vaciar las culturas autóctonas sin aportar realmente valores culturales relevantes. Sí, anularlo. Seguro que nadie se plantea que el Papá Noel parece ser que viene del Santa Claus, de la zona de Austria, Países Bajos, que vestía de verde. Nadie jamás se le ocurrirá pensar un Papá Noel vestido de verde. Dice, bueno, ¿quién lo ha vestido de verde? Coca-Cola. Que es que el que lo ha vestido de verde es Coca-Cola, ¿no? Eso es creo que un ejemplo claro de cómo invade y desplaza, o sea, lo demás ya no... Ya se olvida totalmente, ¿no? Y ahora mismo haces una encuesta y dices, Papá Noel, ¿de qué color era originariamente? Rojo o verde, y la mayoría de la gente va a decir rojo, seguramente. O sea, es una pena. No quiero alargarlo por tu tiempo, sobre todo, Sonia, pero una pregunta en otra línea. ¿Por qué la literatura esta de horror o de terror, qué es lo que aporta? Aparte de la aportación de la literatura como literatura, ¿qué es lo que aporta? ¿Por qué se ha puesto de moda? ¿Por qué está de moda lo gótico, por ejemplo? ¿Por qué está de moda o ha estado de moda en otro tiempo y ahora parece ser que está recuperándose de nuevo? ¿Qué interés tiene? Aparte de lo que es la literatura como literatura, me refiero, pero por el contenido, ¿cuál es el interés? Buena pregunta. Eso, pues, no sabría decir. Hombre, es una forma, lo que estábamos hablando, ¿no? Películas de miedo, por ejemplo. Sí, porque es una mirada a la naturaleza humana muy, muy desgarradora y muy brutal, y a nuestro interior más profundo, que seguramente a una parte de nuestro ser que no queremos mirar, porque la típica frase que se dice siempre de todo el mundo sería capaz de matar en una situación X, y seguramente sea verdad, ¿no? Entonces nadie queremos reconocernos a nosotros haciendo alguna cosa así, y espero que nunca la hagamos, pero que nuestra naturaleza está ahí como seres humanos, ¿no? Entonces es una forma de mirar a ese interior nuestro, de lo desgarrador o lo brutal que puede llegar a ser la naturaleza humana, y también a nuestros miedos más íntimos, ¿no? De más profundos, eso es, miedos del día a día, de la pérdida de un ser querido, o de yo qué sé, o de un niño de no tener amigos, o de un adulto, vamos, también, o yo qué sé, nuestros miedos del día a día, nuestros miedos más íntimos, esos están todos reflejados en la literatura de terror, de una forma o de otra, a través de monstruos, y entonces yo creo que al final, pues, y también ese puntito de adrenalina que te pone como una moto, pues a mí me encantan las películas de terror, y yo soy de los que salto y de los que paso miedo, y entonces ese punto de adrenalina pues también me gusta vivirlo, ¿verdad? Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro. Yo creo que la literatura en general, el género de literatura gótica y de terror es un género muy específico, pero es cierto que la literatura en general tiene dos grandes valores. Lo primero, expresa a través del autor, del escritor, permite esa identificación texto-lector con la cual el lector se ve reflejado de alguna manera, y permite sacar fuera todo lo que está dentro oculto, y permite trabajar sobre ello, yo creo que tiene mucho que ver con esta parte oscura de la naturaleza humana, que la literatura gótica y de terror pone negro sobre blanco y permite verbalizar, y permite visualizar, y permite trabajar a nivel psicológico. Eso por una parte. Luego está la parte transformadora de la literatura. La literatura no es solamente un acto íntimo de lectura entre el libro, el autor, que está ahí en tercer plano, y yo, lector, sino que es que la literatura interpela, la literatura te obliga a hacerte preguntas, y te obliga a preguntarte los qués, los cómo, los porqués, efectivamente, ¿de qué estamos hechos? Ese es un poco el sentido de mi libro, ¿de qué está hecho el ser humano? Hace muy poco un lector me comentaba, muy brevemente, algo que me llamó mucho la atención, porque realmente me dio las pistas de que había acertado al escribir. Dice, estuve leyendo una de tus narraciones, un personaje, dice, horrible, de los más horribles que hay en el libro, por la circunstancia y por el resultado,
y me dijo, es que yo hubiera hecho lo mismo que él. Efectivamente, es que todos somos él. De alguna manera es como un espejo en el que me miro. Y por último, ya termino, creo que en este momento está muy de moda por como compensación, como mecanismo de compensación a una visión muy superficial del ser humano. Si te fijas en tu entorno, los seres humanos somos músculos, huesos, piel, muy poco cerebro y, por supuesto, no tenemos espíritu. Todos los intereses a nivel económico, a nivel publicitario, a nivel... se vuelcan sobre el aspecto del ser humano. Es como si fuéramos cajas vacías, muy bien pintadas. Pero es que es mentira, el ser humano tiene un trasfondo, tiene un inconsciente profundísimo, con temores, con deseos, con intereses, con frustraciones, que va almacenando y que lo convierte en un ser potencialmente horrible, que es lo que tú decías, Alejandro. Y yo creo que esta literatura permite compensar esa visión superficial, anodina, absurda, vacía del ser humano que esta sociedad está pintando actualmente. Una última pregunta, casi de sí o no, casi. Antes hablábamos del Halloween como una fiesta que es casi un juego y está en gran parte o en mucha parte dirigida a los niños. La pregunta principal es cuánto tiene de pedagógico este tipo de fiesta o este tipo de actos para los niños. El hacerles, no sé si es jugar con el miedo o ridiculizar el miedo para que el miedo no sea nocivo para el niño. Pues la fiesta como tal yo creo que también depende de cómo cada persona o cada familia la plantee un poco, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser, la fiesta como tal a mí no me incita a mucha reflexión, es más un poco pues ese carácter festivo, lúdico, pero sí me parece que puede ser una buena herramienta pues de cara a los niños. Además yo tengo dos niños pequeños, de 9 y de 7, entonces son a veces fiestas que te ayudan a tener una excusa de cara al niño para poder hablar de temas un poquito más profundos con ellos y a raíz de esta fiesta, que para mí la fiesta como tal no me produce, personalmente la veo un poco más vacía, tampoco, pero sí puede ser una excusa buena para pues tú ya afrontar con el niño los miedos, el miedo a la muerte y un poco pues todo lo que hay alrededor de Halloween, explicarle que la fiesta más tradicional española realmente era el 1 de noviembre, no la noche del 31, y bueno, y usarlo como una herramienta, ¿no? Pero claro, eso ya también depende de cómo cada persona o cada familia lo pueda plantear, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que básicamente todos los miedos del ser humano, todos se remiten al miedo a la muerte, que es el gran miedo, es el gran desconocido, es el gran misterio de la existencia. ¿Por qué morimos y qué hay después? Si es que hay algo. ¿Y cuál va a ser mi papel en ese mundo? ¿Cómo voy a vivir esa experiencia? Nuestra cultura le ha dado la espalda a la muerte como fenómeno. Nos centramos en la salud, en el bienestar, en la belleza, en la juventud, como si realmente eso fuera la vida. Y resulta que la muerte desde atrás nos está diciendo, que estoy aquí, más te vale que a lo largo de tu vida vayas madurando para esta experiencia ineludible de la que no vas a poder escapar. Pero nuestra sociedad no funciona así, al contrario de las sociedades de tipo medieval, por ejemplo, que todos se vivía y se organizaba en torno a la muerte, al más allá. Eso, afortunadamente, también tengo que decirlo, no es la forma que tenemos de manejar esta situación y esta experiencia en nuestra cultura. Entonces ha quedado un vacío. A los niños, a los jóvenes, no se les educa, no se les trabaja a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel psicológico. La experiencia, que es una experiencia ineludible y que la ven a su lado. Se mueren sus mascotas, se mueren los mayores, se mueren por distintas causas, gente joven, amigos. Es una experiencia de la que no pueden escapar. Entonces, se ha sustituido una auténtica educación para esta experiencia, que es larga, que lleva toda la vida, por un juego, pensando que, como es divertido, a los niños no les va a dar miedo. Los niños fingen, los niños hacen que se ríen, pero muchas veces se mueren de miedo, porque todos estos elementos macabros, para los que ellos no tienen una explicación, ni tienen una respuesta bien armada,
se convierten en elementos con los que no saben trabajar. Depende, como dice él, de las familias, depende de la educación intrafamiliar que hayan hecho, puede ser neutral o puede ser muy negativa, ¿eh? Positiva pocas veces, creo yo, pero es una opinión absolutamente personal. Sí, yo, lo que es la fiesta de Halloween como tal... Parece horrorosa. Y además estéticamente es vacía, que no aporta nada. Yo lo decía un poco pues eso, como la herramienta, porque nosotros con mis hijos sí que les hacemos una educación bastante en todo ese tema para que lo vean de manera natural. Y además justo ahora estamos viendo un proceso de duelo claro. y vamos, todos los días estamos hablando con ellos sobre ese tema y para que lo vean como algo natural, que es doloroso. Claro, cuando te llega de alguien cercano es doloroso, obviamente, pero es algo natural y forma parte de la vida. Creo que merece la pena el que dediquemos otro día un programa específico para el tema del miedo y Nos la educación. Encantaría. Y la educación sobre el tema del miedo, ¿no? Estaría muy bien. Estamos pasados de tiempo. Lo siento. Digo, si queréis presentar vuestros trabajos de alguna manera o hablar de vosotros algo que tengáis que decir o dirigiros a quien nos vaya a ver y con eso acabamos. Vale, pues venga, sí, así muy breve para no... Yo sobre todo soy escritor de relatos cortos, lo que me gusta, tengo una novela publicada, pero bueno, tengo 3 libros de relatos breves y sobre todo lo que intento es ahondar un poco en todo lo que estamos hablando de la naturaleza humana a través un poco de, no del terror, pero sí un poco del horror. El último libro que he publicado se llama Desgarro y el título lo puse por intentar mostrar situaciones desgarradoras que suceden en nuestra sociedad, en nuestras vidas y a las que las personas y la sociedad normalmente no quieren mirar. Entonces yo pongo aquí el libro y digo, esto es real, o sea, si no quieres mirarlo no lo mires, es desgarrador, pero esto ocurre en las familias y bueno, pues eso es un poco... Muy bien. Sorry. Por mi parte, yo publiqué este librito, que es un libro que son 25 relatos de la A a la Z. Cada personaje es una letra del alfabeto, intentando expresar con este recurso literario un concepto de totalidad, de absoluto, donde he querido plasmar la parte oculta del alma humana, de qué estamos hechos los seres humanos, más allá de, digamos, la máscara exterior, ¿no? La máscara que mostramos públicamente y con la que vamos por la vida. ¿Qué es lo que se esconde en el fondo del ser humano? Miedo, temor, envidia, horror muchas veces, pero también gloria. Yo creo que es la parte importante, porque en algunas de estos personajes, dándose las circunstancias, todas las circunstancias, para una respuesta horrenda, como en el caso de Teresa, ¿no? Para atacar, para matar, para destruir, pues resulta que no, que el ser humano muestra que su naturaleza es más compleja, que es capaz de la mayor generosidad, de la mayor heroicidad, de la mayor gloria. Y este es el sentido del libro. Es un libro de relatos breves, son 25 relatos con un prólogo y un epílogo que le dan un poco una visión de conjunto a todo esto y del que estoy muy contenta y que que os recomiendo a todos. Pues ahí queda la recomendación de los 2 libros, no de los 2, de los 3 o 4 por lo menos, ¿no? Agradeceros a los 2, a Sonia y Alejandro, y agradecer también a la tercera persona que no está y que va a incorporar su relato. Si a mí me lo permitís, en otro momento también os podemos llamar, y o bien para hablar sobre los miedos o para hablar sobre otros temas que seguro que vosotros domináis. Será un placer. Muchas gracias y gracias a los que nos han estado viendo durante todo este tiempo, que va más de 45 minutos, y que haya servido para algo todo lo que nosotros hablamos y discutimos. Gracias a todos. La sangre resbalaba por las paredes de aquella casa maldita. El líquido rojo formaba símbolos sobre la pintura escarlata, trazando patrones que destruían la cordura de quien los mirara. Los gritos del sótano atravesaban el aire, pero el momento de escapar había expirado. Miguel me arrastró hasta este infierno tras meses de manipulación. Los sacrificios purifican, siseaba, mientras sus ojos se convertían en abismos negros. Su rostro
Su rostro se retorcía al mencionar la fiesta, como si una criatura habitara bajo su piel. Laura se estremecía en las esquinas, sus manos trazaban señales de pánico. El ritual de iniciación la había enmudecido. Sus dedos dibujaban advertencias en el aire, mensajes que ignoramos. En las sombras su piel se agrietaba y revelaba una oscuridad pulsante. Alfredo se había transformado en otra cosa. Su rostro era una máscara de carne que ocultaba un ser maligno. Lo descubrí cuando su piel se desprendió y mostró tentáculos retorcidos y ojos brillantes. Su risa resonaba como metal torturado. En el verano, estos seres, antes mis amigos, me persiguieron con visiones de horror. Aparecían en mi cuarto, sus cuerpos doblados en posiciones imposibles, prometiendo conocimientos prohibidos y poder oscuro. Mi Silvia buena batallaba contra la oscuridad que crecía dentro. La otra Silvia, la que le gustaba el miedo metálico, ganaba terreno. Las voces en mi mente se multiplicaban, cada una más voraz que la anterior. Descubrimos los diarios en un cuarto cerrado con cadenas oxidadas. Las páginas, escritas con fluidos corporales, describían rituales que convertían el infierno en un refugio. Detallaban métodos para extraer almas, quebrar la realidad e invocar criaturas de planos prohibidos. La casa latía cual corazón enfermo. Las paredes exhalaban muerte y azufre. El amarillo de las ventanas se contorsionaba en rostros de agonía, mientras el verde de las molduras secretaba un veneno que pudría su entorno. Fausto emergió de las sombras como una aberración. Su cuerpo violaba las leyes de la geometría, una masa de carne retorcida. Sus manos sostenían nuestros diarios, convertidos ahora en órganos sangrantes que lloraban tinta negra. Sus mentes son portales al vacío. Su voz atacaba nuestros cerebros, destrozando la razón. Soy el guardián del abismo. Sus palabras quebraban la realidad, transformaban el aire en cristales que laceraban nuestra carne. El horror nos arrancó gritos cuando la verdad se reveló. La casa era una boca ancestral y famélica, y nosotros su festín. Fausto se alimentaba de nuestros terrores, cultivaba nuestro miedo como plantas venenosas. Las paredes se cerraron mientras la oscuridad cobraba vida. Vi los rostros de mis amigos derretirse cual cera, sus aullidos mezclados con la risa despiadada de Fausto, mientras la realidad se fragmentaba en un espejo de horror eterno. La fiesta iniciaba, y con ella nuestro tormento perpetuo en las fauces del horror primigenio.